Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las extensiones, los plugins, las aplicaciones, como se le quiera llamar, para un cloud. Un cloud tiene una base que permite subir archivos, descargar archivos, cambiar nombre de archivos, compartir archivos, ver imágenes de donde se almacenan los archivos en forma de galería, un poco más detallado, pero también permite otras acciones. Lo que pasa es que la instalación por defecto necesita aplicaciones para hacer esto. Aplicaciones que son la mayoría de las veces oficiales, pero que no vienen instaladas por defecto. Para que el usuario o administrador de la instalación de OnCloud lo ponga a su manera. Básicamente tenemos que entrar con una cuenta de administrador, una cuenta de administración, irnos aquí a archivos, donde pone archivos aquí arriba, desplegamos y vamos a más aplicaciones. Aquí se nos va a abrir esta interfaz. Esta interfaz es un poco compleja, porque cuesta entenderla. Realmente ahora mismo estamos viendo las habilitadas, extensiones habilitadas que vienen por defecto. En no habilitado pues vemos unas extensiones que sí que están instaladas pero no están activadas, y aquí es donde podemos ver de terceros, es decir, extensiones de terceros que añaden funcionalidades interesantes. En algunos casos incluso son aplicaciones no hechas por terceros, sino por los propios desarrolladores de OnCloud. Lo que pasa es que son pues extensiones que no vienen instaladas por defecto, porque se considera que es el usuario quien tiene que decidir si instalarlas o no. Entonces nada, vamos a analizar un poquito el tema. Aquí, como ves, está el módulo Activity. Yo voy a poner el ejemplo de darle forma a esta instalación. Una instalación para mí, para trabajar. Entonces, para uso de oficina, de uso colaborativo con mis compañeros de trabajo. Entonces, Activity no me interesa en este caso, es una funcionalidad oficial que recoge actividad de los distintos usuarios. Nosotros queremos compartir archivos, así que no me interesa, la desactivo. Deleted Files es la papelera de reciclaje. Personalmente, pues puede no gustarme. Yo la voy a desactivar también. Puedes activarla. Realmente es una papelera de reciclaje. Si consideras que la necesitas bien, si no, no. First Run Wizard es el asistente del primer inicio. Yo personalmente creo que una vez que entras por primera vez no lo necesitas, y si la instalación es para tus compañeros de trabajo o gente conocida, le vas a explicar cómo funciona, por lo que tampoco la necesitarías. Gallery, vamos a dejarlo activado simplemente por el hecho de que si queremos subir fotos. My Template Editor es para que el administrador pueda editar los correos enviados a los usuarios, editar lo que se les dice. Si es para ti, para tus compañeros, tampoco tiene mucho sentido. Desactivamos. Notificaciones. Vamos a dejarlas activadas simplemente porque a veces pues, saca notificaciones aquí en la barra que pueden ser importantes. PDF Viewer, evidentemente, es recomendable dejarlo activado por el hecho de que puedas leer los PDFs que subes directamente, no desde el navegador, que Chrome los pueda abrir, sino poder hacerlo desde el propio OnCloud. Provisioning API, hay plugins que lo pueden necesitar. Lo recomendable es dejarlo activado. Share files, si quieres compartir si quieres compartir archivos, es recomendable tenerlo activado, sobre todo si quieres compartir mediante enlace y similares. El editor de texto también es recomendable, más que nada porque es el editor básico, como quien dice, para que puedas editar desde la nube archivos. Hay que tener en cuenta que este editor no abre cosas raras, es decir, no abre ni ODT, no abre docs, no abre solo, imagínate, PHP, HTML, JavaScript, y aún así no identa el código. Updater, para las actualizaciones, esto conviene dejarlo ahí. Versions depende de si buscas el sistema de versiones de OnCloud. Evidentemente, si tienes funcionando el sistema de versiones, siempre puede, digamos, ocupar un poquito más la instalación de OnCloud. Pero si lo único que quieres es guardar archivos, no los vas a editar arriba ni nada en la nube, no te compensa ni tenerlo activado. Además, el sistema de versiones de OnCloud es bastante, digamos que no es todo lo potente que deberíamos. No es un GitHub. Y Video Viewer, para ver vídeos que haya subido directamente arriba, yo recomiendo tenerlo activado porque no cuesta nada. Entonces,
Esto en principio son las que venían instaladas por defecto y activadas por defecto. Ahora vamos a las no habilitadas. Bueno, evidentemente salen todas las que yo desactivé antes, pero bueno, voy a recalcar algunas que sí que son importantes. Si quieres encriptar todos los archivos que suban a tu instalación, este es importante. Default Encryption Module es importante más que nada por el hecho de que se encripte todo el contenido que subes. Debes tener cuidado porque si tienes un problema con tu instalación no vas a poder ver los archivos. External Sites, nada, es un plugin que lo que hace básicamente es añadir aquí al menú de uncloud que puedes añadir accesos a otras páginas. External Storage Support es un plugin que llama mucho la atención porque lo que permite es conectarte desde el propio uncloud a otros orígenes, por ejemplo Dropbox, Google Drive, y extraer archivos desde allí o una cuenta FTP. Entonces eso es bueno si queremos usar a uncloud como interfaz hacia otros servicios, unificarlos todos en uno. Si la activas, que sea porque lo vas a usar. Es decir, porque tengas que conectar ahí tu Dropbox o un FTP. External User Support, ya hablé de él en otro vídeo, es un plugin que nos permite consultar una base de datos externa, LDAP o SQL, similar, para autentificarse contra una base de datos, básicamente. Y bueno, aquí también sale ya un módulo específico para el LDAP, que tenemos que tener instalada una extensión en el servidor. Y bueno, aquí no me quedan más. Entonces ahora vamos a multimedia. En la primera sección podemos mejorar. Aquí voy a intentar ir un poco más rápido. Con Gallery Plus podemos aumentar las funcionalidades de la galería. En este caso pues a mí no me interesa. Music pues es un reproductor de música para uncloud donde reproducimos música que ya tenemos subida. News es un gestor RSS. Share Links pues no tengo muy claro lo que es, pero bueno, supongo que será para almacenar enlaces que queremos abrir después. Productivity, pues en esta sección sobre todo está la parte de Documents, que interesa tenerlo activado si vas a trabajar con uncloud en una oficina. Bueno, en este caso yo no tengo instalado curl, por lo que no puedo activar ninguna extensión, pero bueno. Eh, para, para que esto funcione, evidentemente tenemos que tener instalado curl. Esto es para un centro de anuncios es decir, una sección donde el administrador puede hacer anuncios para todos los usuarios de OnCloud. Bookmarks, pues es un sistema para guardar enlaces, favoritos, cosas para leer después. El calendario, pues es básicamente una utilidad que nos permite meter un calendario en cloud. Sin duda es una de las mejores cosas que tiene, personalmente me encanta. Contacts para guardar contactos. Mail por si queremos usar un cloud como cliente de correo, está bastante bien. Va algo lento, pero está bastante bien. QON Notes es un plugin pues, que yo la verdad nunca lo he probado, pues es un plugin de notas. Y esto aún no sé exactamente lo que es. Si es un plugin nuevo, la verdad es que nunca lo he visto. La sección Game evidentemente está vacía, OnCloud es para lo que es. Tools, pues On Backup, exactamente, pues hasta no sé ni lo que es, sinceramente. Pues nada, permite hacer una copia de seguridad a la base de datos de OnCloud. Poco sentido tiene si perdemos el resto, pero bueno. Proxy, pues tampoco sé exactamente lo que es. Y volvemos aquí a tener una de el API de QON Notes. Y nada, en principio, a ver, OnCloud es un script que, como he dicho en otro vídeo, se actualiza bastante. Entonces, la mayoría de módulos que hubo se han quedado en versiones anteriores, por lo cual no están actualizados para esta versión. Posiblemente igual cuando estés leyendo el artículo, viendo el vídeo donde está, donde digo esto, posiblemente ya haya salido otra versión de OnCloud, ya que se actualiza muy rápidamente y muchos módulos se han quedado atrás, por lo cual OnCloud ha perdido funcionalidades implementadas por la comunidad, pero que al fin y al cabo eran funcionalidades bastante buenas. Entonces el tema de OnCloud y los módulos debemos tener cuidado, ya que
Si cogemos un módulo, por ejemplo, ahora uno no oficial, como por ejemplo el calendario, y dentro de X versiones sale una actualización de Cloud y no sale actualización para el calendario, pues tendremos un problema literalmente. No podremos actualizar a la última versión de Cloud. Entonces, bueno, el tema de las aplicaciones o módulos y OnCloud es un tema que debemos pensarlo dos veces antes de usar un módulo. No es como los plugins de WordPress que se pueden instalar más o menos igual.